Colores primarios. Panorama de las artes plásticas. La presentaba al iniciarse el programa. Hoy nos visita Gisela García Gleria, artista plástica y compositora. Ella es una artista multidisciplinaria. Un placer recibirte acá en el programa. Gracias, igualmente, un placer estar aquí. Bueno, cuando uno habla de artista multidisciplinaria, en tu caso, ¿a qué se refiere? Bueno, soy compositora, egresada del Conservatorio Manuel de Falla. Hice toda la carrera de piano, pero bueno, me dediqué a la composición y soy artista plástica. Ahora estoy incursionando en la escritura. Y bueno, artista marcial, que para mí también es un arte. Sí, totalmente, totalmente. Justamente lo iba a vincular en la charla a las artes marciales, porque son un arte realmente. Sí. ¿Con qué estás más vinculada en este momento en tu desarrollo artístico? ¿Con la pintura, con la música? En este momento estoy más abocada a lo que es la pintura y al arte marcial. Pero bueno, tengo muchísimas ganas de sentarme a componer, muy poco tiempo que me resta, y la composición lleva mucho tiempo. Pero bueno, en cuanto encuentre el huequito me voy a poner a componer de vuelta. ¿Esto, más allá de los tiempos, tiene que ver con algún proceso interior tuyo? ¿Son etapas? Son etapas, sí, son etapas. Hubo un momento en el que me alejé un poco de la composición por un tema mío personal que estaba como negada. Uh-huh. Pero nada, ahora es una mera cuestión de tiempo. Bien, es algo que te habita, así que inexorablemente va a salir en algún momento. Me habita desde siempre. Desde que yo empecé con el piano a los 5 años, bueno, te decía, a los 3 años le pedí a mi mamá de empezar a tocar el piano porque había piano en mi casa y mi hermana mayor había empezado a tocar el piano, entonces yo quería tocar el piano. Y empecé a los 5, a los 11 entré en el conservatorio. Pero en ese transcurso que empecé a tocar el piano, yo le dije a mi mamá, yo no quiero ser pianista, yo quiero ser compositora. Claro. Y empecé, cosa de chicos, a componer cosas que a mí me gustaban, que lamentablemente en esa época no sabía escribir notación musical y lo perdí. Pero sí, siempre lo llevo en el alma la composición. La creación en sí, o sea... Claro. Creo que si algo que me define es la creación. Yo necesito crear todo el tiempo. Uh-huh. Y cuando hablas de composición musical, ¿a qué te referís específicamente? ¿Dentro de qué género uno más o menos podría...? Es difícil clasificarse uno mismo. Yo hago música contemporánea, pero más atada, digamos, a lo tonal, uh-huh. Con cierta vinculación al tango, al jazz, de todo un poco. Claro. Es como pinceladas de distintos universos que se unen en una obra musical. ¿Y de las obras que ya tenés compuestas, tenés grabaciones? Tengo, ¿Has estado sí. interpretando? Tengo grabaciones, bueno, se estrenaron muchas obras, yo estuve en muchas asociaciones de compositores, en el Foro Argentina de Compositores, del Foro Argentino de Compositoras, desde que empezó, en CUDA, en la Asociación Argentina, y estrené muchísima obra. Después seguí estrenando con amigos que siguieron tocando mis obras, que me pedían obras que hiciera para ellos. Sí, tengo grabaciones y tengo muchas obras de música también volcadas en cuadros. Ajá. ¿Qué relación directa ves entre la pintura y la música? Para mí un montón. Bueno, hice una obra de orquesta de cuerdas que estaba inspirada en cuadros de Dalí. Ajá. A mí el surrealismo me encanta desde chiquita, me sentaba de chiquita a la siesta en el verano, que no había internet ni nada de estas cosas, pero tenía una hermosa colección de arte que tenía mi mamá, así que me sentaba calladita en el living, hojeando los libros de arte y me fascinaba Dalí. Era una cosa que me quedaba prendida de esos libros. Y bueno, me di el gusto de hacer una obra de cuerdas que jamás se estrenó, pero bueno, ese es otro tema porque acá el estreno de obras orquestales es
sumamente complicado. Sí, bueno, todo lo referido a lo cultural, ¿no? Sí, sí, el estreno de obras de música de cámara, que es lo que más he hecho, instrumentos solistas, o sea, en general está ligado a los amigos, y si no, el compositor tiene que pagar, obviamente, porque es un trabajo el que hace el músico. Pero yo he escuchado muchas veces, pero vos tenés ahí que a vos no te importa porque total te pagan. Bueno, sí, digamos. El músico, el compositor paga, el intérprete paga la sala, paga la grabación, paga todo. Y en lo que es música clásica, obviamente, como no son eventos multitudinarios, lógicamente la remuneración es muy pequeña. Claro, totalmente. Y es muy lógico, porque es así, está bien que sea así, pero bueno, es que nosotros los de música académica tenemos muy poco auditorio. Claro. Y más si son obras de estreno, obras de compositores vivos, que tienen un público muy cautivo, muy chiquito. En general los amigos que son los cautivos y los parientes, porque es difícil porque no hay tampoco una educación Tal cual. del auditorio. No hay una educación de la gente a que esté abierta a escuchar otra música. Yo tengo un amigo, Nolo Correa, que es un eximio cantante de tango, con muchísimo recorrido, muchísima trayectoria, que él siempre dice que sus próximos conciertos de tango los va a dar en una cabina telefónica. Y sí, bueno, es que hay como un corte, de aquí para allá hay un público enorme y de aquí para acá... Bueno, eso tiene que ver con una conducta que baja, ¿no? En cuanto a lo educativo entre comillas. Mira, yo como docente de música siempre les explicaba a mis alumnos que yo les iba a escuchar la música que no iban a escuchar todo el tiempo en la radio, que no iban a escuchar todo el tiempo en su casa. Porque esa era mi obligación como educador, mostrarles el mundo que ellos no pueden acceder normalmente, que es la música clásica, la música incluso folclórica, el tango, un montón de música que quedan afuera de lo que es masivo. Sí, mismo el jazz. Mismo el jazz, bueno, yo soy fanática del jazz, el blues, todo eso se los hacía escuchar y los chicos estaban fascinados. Al principio obviamente tenían cierto resquemor, pero nada, escuchaban ópera, escuchaban lo que yo les llevara, porque yo les hacía entender lo que iban a escuchar. Que esa es la labor del educador. O sea, tenés que preparar al oyente, tenés que preparar al que está del otro lado para que también lo pueda escuchar. Por eso, como vos decís, es un tema de educación. Claro. ¿Por qué dejaste la educación? No dejé la educación, dejé el aula. Ahora estoy en el Ministerio de Educación. Buen concepto. Muy bueno. Creo que nunca la voy a dejar la educación. Estoy en el Ministerio de Educación. En el 2010 me convocó el director de Educación Artística, que ahora, bueno, es un gran amigo, para trabajar con él en el ministerio, y a partir de ahí empecé y ya no paré más en el ministerio. Uh-huh. Y en esa, bueno, aprendí muchísimo con el maestro Claudio Grigio. Hicimos todo lo que era la organización de todos los eventos de las escuelas de artística de la ciudad. Conciertos, muestras de danza, exposiciones de artes plásticas, de cerámica, teatro. Y yo estaba encargada justamente de eso, así que hacía el montaje de las muestras, participaba de la curaduría, hacía por el otro lado los conciertos, toda la organización, en las muestras de danzas también, pero bueno, también mi formación, que al ser tan ecléctica, me permitió estar en ese lugar. Estás relacionada con las danzas también. Hice danzas clásicas de chica, sí, como condición para poder hacer artes marciales. Mi madre me dijo, está bien, podés hacer, pero tenés que hacer danzas clásicas. Bueno, mira vos, podríamos hacer un kata acá, ¿no? Sí, cómo no. Kata son las formas básicas en karate, digo. Cómo no, sí. Esta noche tengo clase. Mi escuela, claro, vos sos Shotokan. Mi escuela es Shorin Ryu Shidokan. Nosotros somos la filial de Buenos Aires de la escuela madre que está en Tokio. Somos el Luis Dojo. Así que estamos... Hablábamos estamos mezclando los temas, pero es una charla familiar. No, pero digo, haciendo una referencia, porque por ahí mucha gente dice, bueno, ¿por qué las artes marciales son unas artes, no? Que tiene que ver con este concepto de qué es el arte. ¿Qué es el arte? Para mí, vivir es arte.
porque yo vivo desde esa concepción del aprender permanentemente, del estar consciente de cada momento y de hacer el insight de cada momento, de lo que entiendo, percibo, siento y lo que me atraviesa de ese momento. Y el arte marcial es una disciplina en la que tenés que estar permanentemente atento, permanentemente consciente y con una concentración total en lo que estás haciendo. Y vas perfeccionando hasta los mínimos detalles. O sea, así como vos la ves a Marta Argerich tocar el piano y parece que lo acaricia, así vos ves a mi sensei, Alberto Luis, hacer un kata y bueno, te das cuenta cuál es la diferencia, ¿no? Te das cuenta... Hay gente que te dice, parece que estuvieran danzando. Digo, no, Bueno. no parece, están danzando. Sí, bueno, es lo que él dice siempre. Sí. O sea, la elegancia en el movimiento, el no ser bruscos, el no hacer un movimiento ampuloso porque sí. O sea, tener conciencia de que ese movimiento sí es un bloqueo o es un golpe, pero al mismo tiempo hacerlo con el espíritu y sin perder la elegancia. Totalmente, de eso se trata. Retomando un poco la charla como para ir cerrando temas, cuando yo te hablaba de la relación entre la música y las artes plásticas, ¿no? Que empezamos a hablar de ahí y nos fuimos yendo. Sí. ¿Ves alguna relación entre colores y sonidos? Sí. Sí, para mí sí, o sea, son atmósferas, son climas. Así como vos tenés climas y atmósferas en la creación musical, la tenés también en los colores, en las formas, en las luces y las sombras, en los contrastes. Para mí están altamente unidos. Pero bueno, también tengo como una cosa muy sinestésica yo, ¿no? Es parte de mi personalidad, ver todo muy correlacionado. Uh-huh. Claro. Bueno, no, pensaba en esta relación que está Karl Orff, Uh-huh. el creador de Carmina Burana, que creó una escuela, ¿no? Donde Sí, relacionaba precisamente los sonidos con los colores. Inclusive hay el conservatorio lo rechaza, pero hay toda una escuela teórica Ajá. que reemplazan las notas por colores, Ah, eso no lo sabía, mira. ¿no? Como que, supongamos, yo ahora no lo tengo, pero no sé, el rojo es un do, el verde es mira. un re, y así sucesivamente. Sí, igual por ahí eso es muy arbitrario, qué sé yo. Para mí depende de cada uno, cómo lo siente. Bueno, los artistas plásticos en líneas generales relacionan mucho el color. Viste que en la plástica se habla de los colores fríos y Sí, cálidos, y muchos artistas no están muy conformes con esa definición. con ese encasillamiento Sí. del color, porque también este color varía mucho y depende de la luz, ¿no? Y del concepto de... Todo es relativo, pero bueno, alguna definición y algún consenso hay que buscar, Ujú. creo yo. ¿Y cómo es tu desarrollo en la plástica? ¿Cómo empieza esto? Empieza también de muy chica, que tenía 2 tíos pintores, mi tío Angelo Gleria y mi tía X Alifraco, y los veía pintar. Y obviamente les decía, yo quiero pintar. Y me decían, yo no te enseño, tenés que buscar quien te enseñe. Así, con esa ternura. Pero bueno, yo siempre los admiré, los dos en su estilo, que tenían estilos completamente diferentes, pero realmente me parecían fantástico lo que hacían. Y yo me quedaba a un costado mirando, observando, metiendo en mi cabeza todo lo que veía. En el momento que me dejaban decir alguna pregunta, hacer alguna pregunta la hacía. Y después ya de más grande me inscribí en el taller del Teatro Colón de LISA, del Instituto Superior de Arte, que hacían de realización escenográfica. En aquel momento tuve la suerte de poder hacerlo en el tercer subsuelo del Colón, donde estaban los talleres, con Jorge Astesiano. Uh-huh. Y bueno, y empecé ahí. Fue muy, muy gracioso porque el día que empecé, yo estaba haciendo una primera aguada que lo hacían en un papel escenográfico, 3 metros por 2 metros, porque ahí todo es gran dimensión. Y vino Cuitca a sacarse una foto porque estaba haciendo... Los telones. Sí, los telones de Lohengrin. Creo que Lohengrin había hecho. Y salí en la foto de atrás. Robando cámara. Bueno, ya está. Ya sé. Bueno, así que nada, es una anécdota que me parece muy graciosa. Y hice toda la parte de pintura y después hice la parte de realización corpórea,
que hicimos escultura clásica y todo. En yeso, bueno, el original en arcilla, vaciado en yeso, toda la historia. Y mucha pátina, que se ve mucho ahí. Y me resultaba fascinante. Después, bueno, con el tiempo ya no pude seguir y empecé a pintar en pequeño tamaño, porque las dimensiones, los tengo todavía, esos telones, son 3 metros por 2 metros. Claro. Hice incluso con una compañera un telón de fondo escenográfico para una muestra que se hizo en el predio ferial, era donde estaba ahí en Figueroa Alcorta, al lado de la Facultad de Derecho. Que fue Los Grandes y sus Raíces, y que tuvimos que retratar un montón de artistas. Fue divino ese trabajo. Qué bárbaro. Un montón de artistas argentinos de raíz extranjera, europea sobre todo, y fue hermoso. 28 metros por 8 era el telón. Qué bárbaro, tremendo. Sí, lo hicimos como en un tiempo récord de 5 sábados, a todo trapo. Wow. Bueno, lo que pasa es que es eso, la escenografía tiene que ser veloz. Claro, totalmente. Te exige la velocidad. Sí, hay que hacer una puesta en escena, sí. Listo, lo tenés. Y lo que me enseñaban ahí era cómo pintar a gran velocidad y que tuviera un buen contraste y estuviera bien logrado, ¿no? Así que bueno. Tenemos mucho para hablar del campo y el desarrollo tuyo dentro de la pintura, tus series, tus distintas técnicas, algunos abordajes que haces con la pintura que a mí me llaman mucho la atención y que me gustaría que nos cuentes, que les cuentes a la audiencia. Yo te propongo ahora un pequeño recreo. ¿Cómo no? Vamos a compartir un micro y la agenda habitual de Colores Primarios y enseguida volvemos con quien hoy nos visita, Gisela García Gleria, para hablar de su obra. Nos vamos a meter en la cocina de su taller. Continuamos en Colores Primarios. Te recuerdo que estoy en compañía de la artista plástica y compositora Gisela García Gleria. Gisela, vamos a meternos un poco en el corazón de tu obra pictórica, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ver tu página, ver cómo trabajás en distintas series y los distintos tratamientos que le das a las distintas técnicas que utilizas. Entonces quería que nos contaras un poquito eso. ¿Cómo no? Las primeras series que hice, bueno, fueron las que surgieron en el Teatro Colón, que son las de gran tamaño, que es látex sobre lienzo. De ahí pasé, por una razón espacial, porque dejé el taller y tuve que empezar a pintar en caballete, pasé al tamaño más pequeño y la técnica que me resultó más similar al látex fue la del acrílico. Así que pasé por el óleo para hacer una prueba, pero mi ansiedad natural no me lo permitió. Claro. Y aparte, bueno, soy muy prolífica también, me gusta pintar mucho, entonces a veces pinto de a 2 o 3 cuadros al mismo tiempo. Mientras se seca uno sigo con el otro y así voy. Y bueno, así que empecé con las series de tamaño menor. Primero me fui más al surrealismo, un surrealismo muy particular mío, ¿no? Muy personal. Y después me crucé en la vida con Epecuén, que es la ciudad que quedó sumergida bajo las aguas de por allá de los Pagos de Carué. Y empecé a ver las fotografías de excelentes fotógrafos que tenemos acá. Y nada, me fascinó ese paisaje que para mí es surrealista, claro, de los árboles muertos saliendo de adentro del agua, en esos atardeceres, esas noches increíbles. Y bueno, y empecé a pintar y no podía parar de pintar porque era magia pintar eso. Yo recomiendo a todo el mundo que vea y si puede que visite Epecuén. Yo todavía no logré ir porque justo cuando iba a ir fue hola COVID. Claro. Así que nada, todavía lo tengo pendiente, ya voy a visitar aquellos pagos. Bueno, eso fue mi primera muestra individual en la Casa de la Cultura, todas sobre Epecuén.
Y cuando terminé la muestra y cerré ese año y empecé a buscar otras temáticas, ¿no? Para salir un poco de todo ese paisaje de ruinas y bueno, y había ido a Mendoza bueno, a mí me gusta mucho el vino, me gusta mucho el whisky y Somos dos. y dije, bueno, voy a pintar lo que vi, las fotos que yo saqué en Mendoza. Y empecé a pintar las fotos de los viñedos que saqué allá y la verdad es que me encantó. Y estaba por empezar un cuadro y tenía un vaso de whisky en mis manos y buscando, scrolleando en el Instagram para ver qué me sugería, qué me surgía para pintar, y que yo sigo muchos fotógrafos. Encuentro una foto de la Cuesta de Miranda, de un atardecer que era puro fuego, y yo estaba tomando, ¿se pueden decir marcas? Sí. Un Famous Grouse Smoky Black, que es un whisky ahumado, Ajá. un blend. Y fue así como un flash, dije, es esto, o sea, es esta imagen. Yo lo que siento yo cuando tomo este whisky es esto. Y lo pinté, y ahí empezó. Mirá Y vos. ya no paré, con los vinos también lo hice y con los whiskies. Un secreto, ¿podés decirlo o no? Sí. ¿Mezclás el whisky con la pintura? Sí, Ah. sí, tengo, y lo digo abiertamente cuando lo hago, sí, cuando lo hago lo digo abiertamente. Hice una primera intervención que fue una luna saliendo así del mar, que la hice la luna está pintada con whisky como medium, o sea, en vez de usar agua Claro. usé whisky. Y después hice una serie de 10 cuadros sobre la destilería Glenfiddich, escocesa, de las Highlands, y todas tienen algo dorado en el cuadro, un detalle o una gran parte del cuadro está pintado con acrílico dorado y el medium de ese dorado es whisky. Mira, interesante. Sí, a mí me ¿Y interesa cómo mucho. es la reacción de la pintura, digamos, como técnicamente? Como pero- material, perfecta. O sea, gran parte de la materia prima del whisky es agua. Ujú. Entonces, o sea, tenemos la destilación, Sí, los sí, alcoholes, sí, todo lo que lógico. sabemos, pero por algo todos hablan de la riqueza del agua que es tan importante para hacer el whisky. Totalmente. Cebada, agua y levadura. Y el hombre, ¿no? La intervención humana. Claro. Pero bueno, y a partir del 2020 que empezó la pandemia, unos pocos días antes yo había tomado contacto con un consultor de whisky escocés que se llama John Robertson, a través de una red profesional. Le conté lo que hacía, le interesó, empezamos a charlar y me propuso, ¿por qué no te...? No, en realidad fue que yo había ido al Museo del Whisky. Vamos a hacer una cata de 3 expresiones de tomatín, que es un whisky single malt también de las Highlands. Y vamos a hacer la cata del whisky con las pinturas que yo hiciera sobre esos whiskies. Mirá vos, qué bárbaro. Así que había ido con Erina Oca y con Miguel Ángel Reigosa y había probado los whiskies, había tomado mis notas, porque yo siempre tomo mis notas, y fui y los pinté. Justo empezó la pandemia, no se pudo hacer la cata. Sí, canceló. Entonces le mandé a John los cuadros, así las fotos, y le fascinó. Y me dice, ¿por qué no te animás a pintar destilerías? Digo, sí, yo lo quería hacer eso. Bueno, ¿qué tal si empezás por estas? Me dice. Listo. Y yo como justo había pintado los cuadros de tomatín, empecé por tomatín y después pinté las que me había sugerido él y otras que yo quería pintar. Y le fascinó y a partir de ahí empezamos un ida y vuelta de ideas súper interesantes, donde surgieron obras que me parecen súper locas que hayan salido, como la rueda de los aromas y los sabores del whisky hecho en una pintura, en una obra de arte. Mira. Y bueno, y ahí estamos, en este intercambio entre Escocia y Argentina permanente. Mirá qué bueno. En este proceso creativo tuyo y en este devenir de trabajar en series con este ímpetu que te caracteriza, ¿hay un boceto previo? ¿Y cómo es esa instancia tuya del famoso blanco con la tela, no?
Que evidentemente no creo que te acobarde. No, para nada, al contrario. Sí, hay varias obras que las boceto, no es lo que hago generalmente, pero en algunos casos sí. Y otras voy directo a la tela con el color, voy con la pintura directo a la tela. En general me manejo con la foto en el celular y le meto todo lo que quiero mío dentro de lo que la imagen me sugiere. ¿No te da miedo abordarla, empezarla No. y terminarla? Tampoco. No. Y me da mucha felicidad. Yo he escuchado a mucha gente que le genera, tanto en la música también, como en la pintura, que le genera como esta cosa de la obra nunca está completa, nunca está terminada, yo no la terminé todavía y que yo no tengo ese problema. Yo lo siento terminado, lo termino, ya está. O sea, no. ¿Lo sentís? Sí, lo mismo con la música, no. Por suerte, es una suerte no tener ese problema, porque genera mucha angustia cuando vos nunca podés terminar tu obra o estás disconforme con la obra. Bueno, hay algunos artistas que dicen que esa disconformidad es lo que hace que volver a pintar otra y otra y otra. Bueno, para ellos funcionar así. Claro. Yo tengo algunas obras que no me gustan tanto, pero nada, las acepto, son un momento mío y sigo adelante. ¿No hay en vos, al ver una obra tuya realizada hace un tiempo atrás, decir esto lo quiero retocar, le quiero agregar? No. Ya está. Pasó. Es una etapa, o sea, yo acepto esa etapa. Por lo menos mi postura es esa. Acepto que lo hice en ese momento y que lo que yo quise transmitir fue eso y que para mí estuvo terminado en ese momento. No vuelvo a trazar retocar. Mira. Qué bueno. Vos en la docencia abarcabas el tema de la música nada más, sí, ¿no? Solo no la con música. la plástica. No. Y no das talleres, nada, No. nada que te relacione. No. Tampoco tengo una formación académica en la plástica a propósito. Después de 500 años de conservatorio, yo me lo planteé de esa manera. Yo no quiero una formación académica clásica en la plástica. Tuve añares de historia del arte. Me encantaba leer historia del arte desde chica, o sea que hay muchas cosas que las fui incorporando desde lo teórico, desde el estudio. Tuve muy buenos profesores de historia del arte y lo que es técnica, mi profesor del Colón, el Pato Astesiano, la verdad es que fue fantástico. Y rescato una de las palabras que tanto él como mi maestro de composición, Roque de Pedro, siempre me dijeron, que es sé libre. Libérate. Claro, y hablando de composición, que hoy lo mencionábamos al principio del programa, ¿qué tiene mayor importancia para vos? Lo digo desde lo emocional, porque no creo que sea algo que te lo propongas intelectualmente, ¿no? La construcción de la obra, el color, la línea, ¿qué es lo que...? El color. No, para mí el color es... lo que define. A mí me define, por lo menos. Yo tengo una paleta muy intensa. Generalmente es muy intensa mi paleta. Y creo que tiene mucho que ver con mi obsesión por los atardeceres y amaneceres. O sea, para mí los cielos son una fuente de inspiración permanente. La naturaleza en general. Claro. Pero los cielos es tan fácil verlo y tan cotidiano y tan al alcance de la mano y tan gratuito. Y para mí es una fuente de inspiración absoluta. O sea, vos ves mi otro Instagram, el de las fotos, y está plagado de fotos del atardecer, de la luna, del anochecer, del mar, de una florcita que veo por ahí. A mí me inspira el color. Qué lindo, qué lindo. Estoy en compañía de Gisela García Gleria, artista plástica, compositora. Ella hablaba de sus composiciones que en algunas teclas se nos va para el tango. Sí. Así que seguramente le va a gustar que compartamos el segmento de tango de Colores Primarios. Bueno, regresamos después de haberlo escuchado al Zorzal haciendo este clásico. En compañía de Gisela García Gleria, artista plástica. Estábamos hablando de algunos temas que tienen que ver con la música y con el tango, ¿no? Esta cosa que nos identifica, que es tan identitaria y sin embargo tan negada en muchos sectores, ¿no? Piazzolla, que era el tema que estábamos hablando fuera del aire, más allá de todas las luchas que tuvo que librar en vida con su música, ¿no? Frente a la mente estrecha que hay acá. Hoy en día sigue habiendo resistencias por lo menos, a todo esto. Sí, cuando yo estudiaba no era
sí, si querías tocar Piazzolla está bien, pero no, prueba otra cosa. O sea, a mí me duele mucho como argentina eso, porque en el mundo, en todos los conservatorios, se programa para que los alumnos toquen al menos una obra de Piazzolla. En piano, ¿no? Sí, Por sí. lo menos en piano. Y acá lo tenemos negado, relegado, sí, apartado de lo que es el estudio académico, porque para mí es académico Piazzolla. Sí, no hay una valoración cultural nuestra, ¿no? Porque mucho se habla de la identidad en este país, de distintos sectores, pero me parece que... Mira, yo tuve la enorme suerte de haber tenido como profesora a Sebastián Piana, Uf, en música de cámara. Sí, no, nada menos. Yo lo recuerdo y se me estruja el corazón lo que era ese Tremendo. hombre, aparte de excelente pianista, excelente docente, excelente persona. Era llegar a la clase de él y querer apachurrarlo así, de decir, te quiero. Y siempre terminamos la clase diciendo, maestro, nos toca un tanguito. Y él estaba feliz. ¿Por qué el tango no? ¿No? Sí, para nosotros es nuestra voz nacional. Aparte está declarado Patrimonio de la Humanidad el tango. Quizás digamos. ahora se ayornaron, yo perdí contacto completamente con el conservatorio. Y ojalá esté más, tenga más presencia, ¿no? Mira, el tango tuvo una habilidad, yo el otro día lo hablaba con unos músicos que nos visitaron, tuvo una habilidad que no la tuvo el rock, por ejemplo, ¿no? Que fue de ayornarse y adaptarse y crecer y modificarse junto con la ciudad. Ujú. ¿Evolucionó? Exactamente. Y Piazzolla es una muestra Sí. de cómo el tango fue evolucionando Sí, sí, con la sí. ciudad. E incluso ahora con todas las cosas que están haciendo de tango electrónico, Tal yo lo cual. veo muy valorable. Tal cual. Hay mucha gente joven, aparte, haciendo tango de muy buena factura, ¿eh? Sí, sí. Ojo, muy, Sí, muy sí. bueno. Bueno, volvamos a la plástica. Vamos a dejar el 2x4 por un... Vamos por al un- 3x8. Vamos al 3x8. ¿Cómo ves el panorama de la plástica, la situación de los artistas plásticos en general? Digo, porque ahora la pandemia, como siempre en este país, nos parece una excusa para justificar todo, ¿no? Y nos olvidamos de qué es lo que pasaba antes de la pandemia. Apenas hace un año y medio Sí, atrás, sí. donde ya las galerías estaban con problemas de supervivencia porque la plástica empezó a abordar las redes, lo cual me parece una situación totalmente lógica. Eso se intensificó con la pandemia. Un mercado de arte que acá en nuestro país fue decreciendo paulatinamente. Distintas tendencias que se fueron viendo en las artes. Una concepción del arte que no se dio solamente acá en nuestro país, sino en todo el mundo, donde determinadas instituciones empezaron a avalar como arte determinadas cosas que uno como observador se pregunta, ¿en serio? Y sí. Mira, yo estoy muy conectada con Darío Silverstein y un montón de pintores de ese ambiente que hacen muchas muestras. Yo participé de muchas muestras colectivas que organizó él y Ezequiel Orué también. Y durante este año y medio de pandemia se explotó muchísimo lo que es la exposición virtual y ya vino para quedarse. Sí, O sea, totalmente. la exposición virtual está para quedarse y está muy bien, pero es necesario también la exposición física. Yo sé que lentamente se está volviendo a las exposiciones en persona, ¿no? Pero me parece que vamos a tardar un poquito más en poder volver a lo que era antes de poder ir a salones y estar todos y recorrer y tener la noche de los museos, ir a ver muestras por todos lados. Me parece que está medio difícil volver. Quizás el año que viene, con muchísima suerte. Uno necesita el contacto con la pintura, es Sí. como la música, ¿no? No es lo mismo escuchar un disco No, que... ir a escucharlo en vivo, y la pintura en vivo tiene de verdad otra aura, tiene otra energía, tiene algo muy especial que no se llega a poder contemplar en lo que es la parte virtual. Claro. Incluso la curaduría, cuando vos haces una exposición, hay una lógica dentro de todo el armado del espacio, que se pierde, por más que se hayan, o sea, hay programas muy interesantes de exposiciones virtuales donde se hacen paneos de las salas y todo, pero nada reemplaza el persona a persona, el que estés ahí, que puedas recorrerlo, que te puedas quedar media hora delante de un cuadro si querés. Y qué sé yo, ojalá vuelva pronto.
Sí, ojalá que sí. ¿Qué opinás del arte conceptual y de esto que yo te decía, ¿no? De estas cosas que las instituyen como arte, ¿no? Esta escultura invisible o la banana pegada en la pared. No, La escultura invisible, bueno, ya ahí yo siento que me están tomando el pelo. Yo realmente siento eso. Hay gente que lo puede avalar. Bueno, yo lo respeto, gente que lo quiera comprar, como he leído que hay gente que lo compró. Sí, el tipo, o sea, nos tendrá que dar clases de marketing, eso evidentemente. Sí, ahora, de ahí a llamarlo arte, a posicionarlo como arte, yo soy muy antigua. Me quedo ahí, yo soy muy antigua en todo sentido. Para mí el arte tiene que transmitir algo. O sea, vamos, es invisible. Claro. No, aparte yo decía qué contradictorio, porque uno está hablando de artes visuales. Claro, por eso. ¿No? Entonces, algo que es invisible. Sí, bueno, la banana pegada en la pared. Mira, yo como compositora empecé haciendo grupos de compositores en el conservatorio. Y una discusión que surgía con cierta parte de colegas de esa época era el tema este de ¿para qué vos tocas la obra en público? ¿Para qué querés hacer que la gente escuche tu obra? Y había una fracción que decía para que se vayan del auditorio. ¿Cómo para qué? Entonces, ¿sabes qué? Yo no comparto, por eso me fui del grupo, claramente. Pero hay cierta parte, digamos, contestataria o no sé cómo denominarla, cierta parte de gente que le gusta provocar por la provocación en sí. Yo no soy de esas. A mí me gusta transmitir un mensaje y que el otro tenga alguna sensación de belleza con ese mensaje. Bueno, claro, por ahí pasa, ¿no? Para mí el arte pasa por la belleza. Yo soy una antigua total, lo reitero. Y no tiene por qué ser figurativo. Yo puedo encontrar la belleza en un arte expresionista, en cubismo, en la abstracción total. Sí, o con las cosas que te... Con un Mondrian. Para mí Mondrian me transmite muchísimo y es absolutamente geométrico. Y bueno, pero a mí me transmite y me resulta bello. Claro. Pero tiene algo de contenido, tiene mucho de contenido. Cuando el arte se vacía de contenido, yo creo que ahí está el peligro. Porque entonces le llamamos arte a cualquier cosa, con tal de ponerle arte, es arte. Claro, a mí lo que me preocupa es cuando las instituciones empiezan a avalar estas cosas, que es... Claro, ¿no? porque aparte, o sea, los que no opinamos diferentes quedamos como ignorantes, claro, como retrógrados, como... Y está el concepto reemplazando a la imagen, ¿no? O a la estructura. Sí, yo te digo, te soy sincera, yo necesito de la imagen, si es un arte visual. Gisela, ¿cómo hace la gente para estar en contacto con tu música y tu pintura? Pueden visitar mi página web www.giselagarciagleria.com.ar y me pueden encontrar en Instagram, en Facebook con mi nombre, Gisela García Gleria. Tengo mi canal de YouTube también, mismo con mi nombre. Con tu nombre. Gisela con una L, porque muchos ponen doble L. doble No, L. es simple, Gisela García, y Gleria es como Gloria, pero con E. Ajá. Para que sea fácil de recordar. ¿Qué origen? Italiano. Italiano, mira. Del norte, de Trieste. No es muy común ni siquiera en Italia. No, mira vos. Es un apellido bastante fuera de lo común. Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo por tu presencia acá en el programa. Ha sido un placer recibirte. Gracias a vos. Fue un placer estar acá compartiendo esta charla y gracias por darme el espacio para contar un poco de lo que hago y de mi historia. Al contrario, a disposición. Y nos vamos a ir en compañía de Gisela, escuchando...